En el pasado mes de enero, las ventas de las empresas de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones pues resintieron los efectos de la desaceleración, también se desaceleraron. Vamos a platicar con Ricardo Cermeño, él es director general y fundador de Selec. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad. No, hombre, también Efectivamente. te saluda Rogelio Varela que anda aquí. Saludos, Ricardo. Rogelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Cómo han sido las ventas de la industria? ¿Se han venido desacelerando también? Sí, sí, reportamos una leve desaceleración, pero tengo que señalar que se da porque el cierre del cuarto trimestre del 2021 ya fue muy importante. Entonces, en términos del volumen de la facturación, no fue nada malo. Crecimos en el año 6.2% y casi llegamos a 1.3 billones de pesos corrientes, billones de los de español, ¿no? Sí. O sea, 1.300.000 millones. Entonces, es un buen nivel con una tasa razonable de 6.2. Sí hay una leve desaceleración, pero fíjate que en nuestro sondeo mensual que hacemos, acabamos de terminar el de enero, se reporta, sí, una normal desaceleración inercial de inicio de año, pero hay niveles de expectativa para febrero muy altas, las más altas de los últimos 12 meses y un muy buen optimismo para el primer trimestre. Claro. Entonces, yo lo pondría en ese contexto. Ricardo, en ese sentido, este optimismo que tú puedes percibir en la industria, ¿en qué medida va acompañado también de un tipo de cambio que podría ser muy favorable para esas compras? Súper, muy importante. Qué buen señalamiento, Rogelio. Sin duda, pues la gran mayoría de los bienes que se importan, incluso de los contratos que se hacen de software y en la nube son en dólares. Entonces, un peso fuerte contribuye muchísimo. Es el reverso de cuando tenemos una depreciación, ¿no? Que sí impacta la subida de precios. Esto sí está ayudando mucho a esta industria. Tenemos un fenómeno que tal vez ya lo platicamos, en contraste con la pandemia, donde se aceleró la inversión en los hogares. En esta ocasión hay una desaceleración desde mitad del año pasado muy importante que continúa de inversión en los hogares, pero sin embargo, las empresas privadas están retomando proyectos para modernizar su infraestructura. Estas son buenas noticias. Traemos motores de crecimiento importantes, la ampliación de la fibra para dar banda ancha, el streaming, sin duda acelerado con el mundial, los servicios de tecnologías de información, la nube y muy importante el tema de la ciberseguridad como algo que ya la mayoría de las organizaciones están muy conscientes de la necesidad de invertir en protegerse. Entonces, sí se están generando inversiones en tecnologías de información y comunicaciones, ¿verdad? Porque recuerdas que al principio del año Sí, con el tema este de la austeridad republicana, muchas dependencias del gobierno federal pues no invertían nada porque consideraban que era un gasto innecesario. fíjate que tenemos una proyección al 2023 de crecimiento de 5.7%, un poquito menor, pero en organizaciones públicas y privadas, pero cuando ves el gobierno, eh, pues traemos noticias no tan optimistas. El gobierno planteó un crecimiento para el 2022 de alrededor de 15%. Sin embargo, estamos viendo un subejercicio del 20%. O sea, solamente se ejerció el 80% del presupuesto federal. Muy malas noticias, ¿no? En particular, muy profundo en software, solamente se ejerció el 70%, o sea, un subejercicio, no, al revés, hay un subejercicio del 70%, o sea, solamente se ejerció el 30%.
y en equipo el subejercicio es de 25%, en buena medida porque continúa particularmente en redes un desabasto. Pero sí, el gobierno desgraciadamente no ejerció y ahora plantea al 22 solamente un crecimiento del 3.7%. Son malas noticias a la luz de la necesidad de fortalecer la infraestructura de las dependencias federales, ¿no? Ricardo, y a nivel sectorial, ¿hay algunas industrias que tú consideres que están pues acelerando sus inversiones? Pues mira, siempre van a la cabeza naturalmente el sector financiero y el retail con transformaciones digitales que ya llevan varios años a la cabeza de un cambio importante en el aprovechamiento de las innovaciones digitales, pero también la manufactura, las más avanzadas, apostándole al modelo de I 4.0, o sea, a la digitalización de toda la cadena de valor, ¿no? Siguiendo la tendencia internacional. ¿Cómo puede beneficiar este fenómeno del nearshoring a la industria de comunicaciones y de información, Ricardo? Pues muchísimo. Darío, tú recordarás seguramente igual Rogelio, quien acuñó el término de nearshoring fue Softtek, Blanca Treviño, en los Sí. 90, ¿sí? Desde entonces, el mercado de servicios de tecnologías de información y comunicaciones hacia el exterior, incluyendo desarrollo de software y soporte, aceleró a empresas como Softtek, como Global Hits, que son los líderes que están a la cabeza, pero también eh, motivó a que los indios como Tata, Infosys, Wipro hayan venido a establecer centros de servicios en México, y también las empresas internacionales, Accenture, Oracle, NTT Data Services y muchísimos. Entonces, ese es un fenómeno que se da desde los 90 y hoy se consolida sin duda en lo que es la exportación de servicios de tecnologías de información, sobre todo hacia Estados Unidos. Y también se está dando el fenómeno de contratación desde el exterior a los especialistas, a los freelancers, de arquitectos de desarrollo, desarrolladores de código, incluso especialistas de ciberseguridad. El talento ya no tiene fronteras, mano. Y ves, Ricardo, que hay, digamos, que el capital humano suficiente para atender esta demanda que se está presentando. No, hay una brecha muy importante que siempre las empresas tienen que invertir en capacitar a su gente. Inglés es un tema crítico cuando se habla de nearshoring o de ofrecer servicios hacia Estados Unidos. El inglés es clave. Nuestros estudios hablan de los que egresados de sistemas y carreras relacionadas tienen como un 10-12% inglés razonable, y aquí sí se requiere. eh, hay centros de soporte de alto nivel, por ejemplo Cisco, mucha gente que necesita un super inglés, ¿no? Porque vas a soportar a los usuarios de redes, ¿no? Entonces, eh, tenemos un fenómeno que se está consolidando. Necesitamos invertir en que las universidades saquen a los especialistas con las habilidades adecuadas, y incluyendo las habilidades suaves, entre ellas el idioma y en particular el inglés, ¿no? Pues gran reto el que tenemos como país y a la Pues es vez una gran gran oportunidad, oportunidad. la verdad. Es Exactamente. súper oportunidad Ajá. de tener, porque ustedes están súper conscientes que el mercado laboral está muy apretado en Estados Unidos, no encuentran.
suficiente. Sí. Es como una paradoja, ¿no? Cuando se está hablando de recesión, que yo creo que cada vez menos, se tiene un mercado laboral con una alta demanda. Sí. Entonces es una gran oportunidad. Pues Ricardo Cermeño, director general, fundador de Select, como siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a Darío y Rogelio, lo mejor para este año, ¿eh? Muchas Igualmente gracias. para ti, mucho que sigan los éxitos, muchos éxitos.